Empoderados para vencer. Este es el tema que el Padre quiere que impartamos. Empoderados para vencer. Mateo capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amados, yo les invito a prepararse porque yo creo que hay bastante sal en esta palabra. Y la sal en la herida duele, pero cicatriza y hace un efecto poderoso. Así que oro para que con humildad de corazón y con un espíritu contrito y humillado recibamos lo que el Espíritu nos quiere decir. Y decreto que la sobrenaturalidad de lo que contiene esta palabra se manifiesta con milagros, con señales, con prodigios, con tiempos de ensanchamiento, de recuperación, de establecimiento y de un movimiento acelerado de gracia y de favor. Como lo he dicho, estamos en tiempos de juicios, pero también en tiempos donde la sobrenaturalidad del reino será vista de una manera extraordinaria, porque el Dios nuestro es el que está en control en todos los tiempos. Así que vamos a escuchar y vamos a recibir para la gloria del Señor. Dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué palabra? Esta palabra violencia tiene que ver con enfrentamiento, oposición, resistencia, fuerza. Con guerra tiene que ver esta palabra violencia. Y hablando de esta palabra que dice Mateo 11:12, que el reino de los cielos hasta ahora sufre violencia. Hablamos de Juan el Bautista, el que abrió el camino para la manifestación del Señor Jesucristo y lo hizo por medio del poder y la gracia del Espíritu de Dios. Y sabe, en medio de una generación que resistía al espíritu profético. Esto es tremendo. Juan abrió camino por medio de esta fuerza, a través de este poder que resiste lo malo y establece el propósito. Juan abrió ese camino para manifestación del que estaba establecido proféticamente de los tiempos antiguos que había de venir. Hubo una guerra desatada desde el momento que Juan empieza a proclamar esa gloria venidera y a llamar a su generación al arrepentimiento. Aleluya. En una ocasión leí un letrero que decía, esta generación necesita una revolución. Mire esta palabra, revolución. Y yo dije, amén, viéndolo desde un sentido espiritual, porque lo que allí estaba escrito tenía un sentido de rebeldía contra lo que no está establecido por el Espíritu Santo. Pero esta palabra revolución me revolucionó en aquel tiempo en mi espíritu, y viendo y leyendo este letrero dije amén, porque entendí que en el Evangelio hay un mover de revolucionario. Usted dirá, ¿cómo? Sí. ¿Sabe cuál es este mover revolucionario? Se establece, se manifiesta, camina y se revela a través del amor de Dios. El amor es revolucionario. Miremos a Cristo y a sus discípulos para entender el verdadero mensaje de la cruz. Jesús le responde a unos discípulos de Juan. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, verso 4 al 5. Mire que ellos llegan con una pregunta porque Juan está en la cárcel y dentro de la mente y el corazón de Juan vienen terribles dudas sobre si Jesús era el Mesías o tendrían que esperar a otro. Pero mire cómo Jesús responde en ese momento para que le hablen a Juan. Le dice, háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Ustedes vayan y digan lo que están viendo y oyendo, porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres
es anunciado el Evangelio. Qué tremendo testimonio el que da el mismo Cristo glorificado. Es a través de su misma manifestación en la tierra, de ese reino revelado y manifestado, que el mensaje es enviado a Juan. Y una vez llega Juan, es también establecido para todos nosotros hasta este día y los días que el Señor permite que estemos sobre la tierra. ¿Qué más puede ser revolucionario? ¿Qué más puede conmover una generación sin esta verdad gloriosa manifestada en medio de los hombres? El poder creativo del cielo, la obra sobrenatural del Espíritu, trascendiendo el tiempo, las limitaciones, la ciencia, la medicina, y llevando al hombre a una revelación, una manifestación de lo eterno, aleluya, de esos recursos inagotables y sobrenaturales del reino. Poderosísimo lo que estamos hablando. ¿Sabe? La Biblia describe que los discípulos de Jesús, esa iglesia que llamamos primitiva, pusieron de cabeza al sistema en medio de su tiempo. No fue un mensaje acondicionado por la religión, fue un mensaje que revolucionó naciones, tanto así que los gobernantes de aquellos tiempos buscaron parar tan gran obra, que es imparable, la obra del poder del Espíritu Santo. Y esto lo hicieron a través de amenazas y de la misma muerte, pero no había forma de detener el avance de este evangelio de gloria, que es indetenible. Aleluya. Encontramos esta palabra desde los días de Juan hasta hoy. El reino sufre violencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta tierra está bajo la influencia de las tinieblas. El espíritu que opera en los aires, el espíritu que se mueve en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que la humanidad sin Cristo está bajo el imperio y el gobierno del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Hay algo que me preocupa y es la pasividad que encuentro en el pueblo del Señor. Esto revela un evangelio fuera de la realidad gloriosa del poder que arrebata. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Hay un poder que arrebata. Escuche, arrebata el destino eterno de la humanidad para la gloria de Dios. Aquí ya empezó a moverse la sal a la herida, pero esto es para que nos levantemos y nos estacionemos en la realidad de lo que somos y lo que hemos sido llamados a manifestar para la gloria del que vive. Dice la Escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, verso 3 al 5. Mire lo que dice, que no militamos según la carne, que hay armas que son nuestras, en nuestra milicia, en nuestro andar como soldados en el Espíritu. Y estas armas son poderosas, dice que son destructivas para que las fortalezas sean derribadas, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya. La religión ha cautivado el espíritu de muchos, escuche esto, y no ha permitido que se levante una generación manifestadora. Esta palabra es poderosa, de la verdad. Si usted y yo hablamos de fe y miramos el contexto, a profundidad lo que es la fe no es pasiva, la fe es agresiva, la fe arrebata, como dice la palabra, los violentos, dice la Escritura, arrebatan el reino, porque en los días de Juan el Bautista, hasta hoy hay guerra. Escuche, creer implica una guerra contra el sistema y nuestro propio pensamiento caído. Sé de qué le hablo. Cuando la enfermedad llega, experimentamos sus síntomas como el dolor y la mente empieza a ver un fin en medio de esta verdad natural. Entonces accesar a la fe no va a ser fácil, pero cuando nos sometemos en el Espíritu a la palabra, hay una regeneración dentro de nosotros y crecemos en el Espíritu para ver la gloria del Señor. Nuestra mente es renovada, fortalezas generacionales se caen, fortalezas que han sido pensamientos influenciados por el sistema de este mundo que está gobernado por el diablo, caen dudas, temores, diseños contrarios al movimiento de la gloria del Señor son derribados.
Así que, amado, necesitamos entrar en ese tiempo de ser violentos, en el buen sentido de lo que quiere decir esta palabra. Escuche, si queremos ser agresivos para ver la gloria de Dios, necesitamos algo, escuche esto tan fuerte, ser llenos del Espíritu Santo, y entonces tendremos el poder que arrebata por la fe el testimonio de la obra del Señor. Cortaremos con la influencia de la hechicería, de la brujería, de los pactos. Romperemos la atmósfera de cautividad en la salud. Accesaremos a lo sobrenatural en lo financiero y seremos más que vencedores en cualquier tiempo, en cualquier crisis. Dios siempre ha estado para operar a favor de los hijos de la fe. Aleluya. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu. Hay mucha gente que le cuesta, escuche, dar más allá de lo que normalmente da, y para ser llenos necesitamos ir más allá. Ya sea en la vida de oración, necesitamos romper ese ciclo que llevamos y entrar en profundo contacto a través de la oración con el Espíritu para ser llenos, levantarnos como estandarte de guerra, proclamar la palabra, a desatar guerra espiritual. O cuando nosotros también necesitamos ir a un rompimiento financiero, necesitamos entregar finanzas al reino. Esto es necesario entenderlo por el Espíritu. Cuando nosotros damos finanzas que nos cuestan, estamos teniendo acceso o derecho de una mayor cosecha para la gloria de Dios. Escuche, cuando entramos en una profundidad en el Espíritu y rompemos barreras y vamos más allá de lo que hemos sido, entonces lo sobrenatural se extiende, los recursos tanto espirituales como financieros y en cualquier área se manifiestan. Dios es glorificado y revelado en medio de los que se revolucionan y son revolucionarios en el tiempo. Aleluya, para la gloria del Señor. ¿Contra quién es que estamos peleando día a día en esta batalla? Escuche, la palabra lo dice en Efesios, no es contra sangre ni carne, son seres espirituales que están organizados y su único fin es detener el avance de la obra del Señor en la tierra. Por eso es necesario algo que quiero dejar claro: la muerte al yo es nuestra más grande batalla. Escuche, antes de tú vencer en cualquier campo yo necesito morir a mi carne. La muerte al yo es nuestra más grande batalla. La vida del Espíritu se expande a través de morir a muchas cosas que operan en nuestra vieja naturaleza. Si obedecemos y nos sujetamos al señorío de Cristo, entonces estamos muriendo para renacer a una vida mejor, la vida eterna. La Biblia dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero también dice otro verso de la Escritura, ahí en Colosenses 3:8 al 10, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuche, la lista sigue, la lista es larga, y este es solo el comienzo de un rompimiento donde salimos del cascarón de la carne y entonces empezamos a vivir bajo el gobierno del Espíritu, y salimos del gobierno de la naturaleza vieja para vivir en el gobierno del Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. La muerte por causa del pecado no solamente es muerte física, sino muerte en la salud, muerte en la economía, hay muerte en el sistema de relacionamiento, de propósitos, muerte en la parte también de sentimental, familiar. Todo esto se rompe, toda esta estructura cae cuando somos llenos y empezamos no a caminar por la carne, sino a militar en el Espíritu. A Juan Bautista, escuche, no le fue fácil y le costó su propia cabeza. A Jesús su propia vida, bajo una horrenda muerte en la cruz. Muchos en esta hora, cristianos, están bajo el dominio de un espíritu de encantamiento. Oído a esto, viven vidas fuera del espíritu, temen al sistema, no oran como debieran orar, piensan como el mundo, su vida gira en torno a este mundo y no hay ninguna clase de experiencia con lo sobrenatural en sus vidas. Están todavía creyendo que la solución está en lo que los gobiernos digan o lo que la ciencia médica provea. Viendo no ven y oyendo no oyen. Estos
suena duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad que necesito aún decir una vez más. Escuche, hablo de que muchos cristianos están bajo un espíritu de encantamiento y que están viviendo bajo un sistema, que no están metidos en una oración profunda, que su vida gira en torno a este mundo y no hay experiencia sobrenatural, experiencia vivencial con Dios, que están todavía creyendo que la solución está en los gobiernos o la ciencia médica. Mire, hermanos amados, necesitamos ver, necesitamos oír lo que el Espíritu está hablando, porque muchos viendo no ven y oyendo no oyen. Es que hay necesidad que el velo que los cubre, el velo de las tinieblas sea quitado. Todo lo que les pasa a estas vidas que no tienen el poder espiritual y la llenura del Espíritu, todo lo que les pasa lo analizan y lo miran desde una perspectiva natural. No tienen discernimiento del mundo espiritual que los rodea. Viven dentro de lo normal. Si alguien se enferma, lo único que pueden hacer es buscar la razón y apegarse a un medio humano para buscar la respuesta. Dependen más del hombre de Dios que de Dios. Esto es tremendo. No creen que son llamados a ser embajadores del poder del reino como hijos del Todopoderoso. No tienen influencia en el mundo porque comparten los mismos miedos, temores, razones, dudas y debilidades que cualquier ser viviente. Y esto porque no acudimos a la fe para vencer, porque estas cosas vienen, pero somos más que vencedores por la fe. Aleluya. La verdad, escucha, amado, es que con tanta riqueza espiritual que el cielo dejó en Cristo para el pueblo de Dios, muchos viven como mendigos espirituales a la merced del infierno y sus artimañas. Despiértate de entre los muertos, tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará la gloria de Cristo. Aleluya, aleluya. Si te sientes confrontado y crees que necesitas levantarte, lo puedes hacer. Dejemos de llorar y dispongámonos para pelear por nuestro destino profético en Dios. Alabado, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre del Dios viviente. He escuchado a muchos y aún ministros. Escucha esto que va a sonar duro, pero es real. Lo he visto durante el trasegar de este ministerio. He escuchado a muchos y aún ministros argumentar contra la fe porque están llenos de conocimiento y no viven dentro de un quebrantamiento. La palabra quebrantamiento tiene que ver con rendirnos totalmente al señorío de Cristo, de su Espíritu, donde allí la vida es absorbida por el poder y nos convierte el Señor en testigos del reino. Lo sobrenatural es para los que salen del sistema religioso y dejan que los ríos de Dios corran como torrentes de agua viva por su ser. Los que no temen hablar en lenguas, danzar en el Espíritu, reír tal vez como locos, embriagados por el Espíritu Santo. Yo siento el gozo por lo que estoy diciendo. Los que prefieren la persecución por amar al Señor y hacer su voluntad que recibir el halago de los hombres. Conozco gente que su reputación pesa más que lo que el maravilloso Espíritu del Altísimo quiere hacer con ellos. Esto no es para gente cuerda, escuche lo que estoy hablando, sino para aquellos que aman la locura de la gloria del Evangelio, el peso de su gloria. Yo siento el poder de lo que estoy diciendo acá. Estamos en guerra, amado hermano, siervo y sierva de Dios. Necesitamos andar investidos del poder de lo alto. Ya no hay tiempo para la religión evangélica, o somos o no somos. El Señor quiere un ejército puesto en pie de batalla. El diablo solo retrocede y tiembla ante un hijo lleno de poder. Tomemos de la fuente inagotable del poder, el mismo Espíritu Santo, y seremos más que vencedores. Aleluya, aleluya. Porque ¿cuál es la diferencia entre la iglesia de los primeros comienzos, la que llamamos primitiva, y la de hoy? La diferencia es el testimonio de ellos. Ellos eran testigos. Significa que ser testigos es representar a Cristo como Él es, en su amor, en su gloria, poder. Alabamos a Cristo. Entonces, en esta hora, amados, vamos a levantar una oración, porque este mensaje se confirmará a sí mismo con la presencia que ya está fluyendo y seguirá fluyendo, y la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Así que prepare para recibir de lo alto. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora tú nos has llamado a conquistar, tú nos has llamado a poseer, tú nos has llamado a arrebatar. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan el reino. Señor, tu palabra dice que por cuanto eres frío, no tibio ni caliente, tú, Señor, vomitarás de la boca esas vidas. Tú no nos quieres fríos, ni tú nos quieres ardiendo en fuego. En esta hora la llama gloriosa del poder y la presencia del Espíritu
Espíritu Santo empiece a caer sobre cada hijo, hija tuya, que tal vez está con desánimo, con opresión, con confusión, que está, Señor, en una pasividad, que está tal vez lleno, Señor, de incredulidad, Padre. Señor, aquellos, Dios mío, perdónanos, Señor, que hemos andado en la indiferencia, ese pecado terrible de no sentir la necesidad y de no sentir el deseo de buscarte para conocerte, para experimentarte y para manifestarte, porque nos rodean situaciones, Señor, familiares, situaciones de vidas que están en esta hora, Padre, luchando por medio, Señor, de la batalla, Señor, que sienten en sus cuerpos. Hay mucha enfermedad y plaga, Señor, caminando en la tierra, espíritus de muerte, de homicidio, de suicidio, de destrucción, hechicerías, pactos, maldiciones, hogares y familias quebrantadas, hogares a punto de acabarse a través del divorcio, Señor, hijos en droga, hijas en prostitución, alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo. Se está moviendo, Señor, el imperio del diablo como nunca. La tierra está, Señor, abrazando cada día más la maldad, porque el hombre se ha pervertido, Señor, porque el hombre ha buscado cada uno su camino conforme le parece. Y también en este momento vemos, Señor, cómo la idolatría, cómo las diversas religiones falsas imperan, cómo la apostasía se levanta, cómo muchos apostan de la fe, se apartan de la verdad gloriosa para entrar en mentiras, Padre, porque no han experimentado el poder que dijo Pablo, que él ya no iba más con palabras de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu, para que el fundamento de la iglesia no estuviera en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y en esta hora siento que el poder está trayendo libertad, restauración, avivamiento. Hermano, usted que está escuchando, pastor, pastora, ministro, apóstol, profeta, evangelista, adorador, hombre, mujer de Dios, que estás ahí, joven, mira que el poder del Espíritu Santo es real. Pablo dijo, el gran apóstol Pablo, dijo Pablo, yo quiero el poder del Cristo glorificado, y el evangelio que predico no es evangelio de palabras, porque él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y a causa de esta palabra, yo le ordeno al cáncer, yo le ordeno al SIDA, yo le ordeno a toda enfermedad, al COVID-19 y toda enfermedad de muerte, que suelte ahora mismo tu cuerpo. Por las llagas de Jesús fuimos sanados. Hay poder de libertad. Suelta espíritu de enfermedad y de muerte. Todo aquel que necesita un milagro ahora está pasando, aún un milagro creativo. Dios hace esos órganos nuevos. Los dictámenes de los médicos son una cosa, lo que Cristo hizo es otra cosa. Cristo resucitó entre los muertos, exhibió a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que llevó la cautividad cautiva y dio dones a los hombres, porque él subió a lo más alto. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se tiene que doblar y declarar que Cristo es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En esta hora se está moviendo el poder. Si tú no sentías los ríos del Espíritu, si tú no sientes el fuego, si tú no has tenido experiencias o tuviste experiencias y hace tiempo que no has vuelto a las experiencias del Espíritu, te quiero decir que esto es para cada día. El Señor te llena, Él está vaciando el aceite ahora sobre tu cabeza. Él te dice, como le dijo un día su profeta, levántate, no llores más. Toma tu cuerno, llénalo de aceite y ve la casa de Isaí. ¿Sabe? Porque hay un programa definido del cielo ahora para operar a tu favor en tu economía. Yo creo en el poder creativo de las finanzas y ordeno que el poder de la ruina, de la miseria, de la escasez te suelte ahora mismo. Deudas ordeno que se cancelen sobrenaturalmente. Ahora aparecen dinero donde no estaban. Activos los ángeles con las provisiones económicas y ahora empiezan a entregarte recursos. Se mueve una gloria financiera poderosísima en la tierra y milagros empiezan a suceder. Aparecen dineros en las cuentas bancarias donde no había. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor te conecta con los ríos, con el poder, con la gracia, con ese poder que sustentó a Elías a través de los cuervos y de la viuda, con ese poder que sustentó con maná y con codornices al pueblo de Israel, con ese poder que abrió las aguas, con ese poder que entregó la tierra prometida a Israel, con ese poder, aleluya, que sanó al leproso, que liberó al cautivo, con ese poder que levantó a Lázaro entre los
de 4 días de muerto, con ese poder que abrió los ojos a los ciegos, hizo oír los sordos, con ese poder se está moviendo el Espíritu Santo en la tierra. Esta no es un mensaje cualquiera, es para despertar, para remover de las cenizas, de los escombros al pueblo de Dios, y que se levante entre los muertos y seamos alumbrados por la gloria de Cristo, y se levante un ejército que posea la tierra en esta hora. Diga: no moriré, sino que viviré para manifestar a Cristo y este Cristo glorificado. Padre, en esta hora reprendo el poder de la muerte, reprendo el poder de los destinos contrarios al reino, cancelo y destruyo todo decreto satánico en el infierno, y declaro los decretos del gran yo soy, y declaro a tu pueblo libre, y declaro a tu pueblo en gozo, y declaro a tu pueblo en liberación. Ahí está, veo el fluir del Espíritu Santo, veo gente hablando lengua, riba, canda, Roma, Soquía, Ría, Masaya, Ruyama, Baso. Ahí está, Ría, Barasaya, la bajanda. Déjate llenar, déjate investir. Dile: Señor, no quiero más vivir seca, en una religiosidad evangélica. Yo quiero estar bajo los ríos del gobierno de tu presencia. Yo quiero ser un embajador de tu poder. Yo quiero ser un testimonio para mi familia, que cuando caigan bajo el yugo de la enfermedad, el poder del Espíritu Santo esté sobre mí, y que mis palabras tengan ese poder de liberación, y que ellos vean y salgan de toda tradición religiosa y se conviertan al Dios vivo, a causa de que tú me has investido para manifestarles a ellos tu poder. Amados, Dios nos va a pedir cuentas un día por aquellos que se fueron de esta tierra y tuvimos la oportunidad de manifestarles el reino, pero no teníamos esa potencia. Pero hoy el Espíritu se derrama para llenarte, y que tú seas uno de los que se levantan como un testimonio. Escucha, amado, esto es para el que cree, para el que en esta hora dice: amén, yo recibo, yo me levanto, yo seré testigo de la gloria de Dios. Hoy rompo toda estructura y diseño mental contrario a la obra de Cristo, y te declaro en victoria. ¿Sabe? Los milagros ya están hechos. Ahí está el poder de Dios. Hay libertad, hay respuesta financiera, hay una obra sobrenatural, porque lo que he predicado es real. Y a causa de esa violencia del reino, Zacarías 4:6 dice que no es con espada ni ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene el poder del Espíritu Santo y llega una vida, se acaba esa pasividad, se acaba ese caminar religioso, y entramos en un nivel de investidura y de aceleramiento y de autoridad que no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, llevándonos a conquistar para la gloria de su nombre el propósito. Yo te bendigo con esta palabra y declaro que la fuente se abre, y que eres uno de los que conquistan, y eres uno de los que poseen y arrebatan para la gloria del Señor el propósito para esta generación y los recursos del reino inagotables que han sido dispuestos en esta hora para la gloria del que vive. Padre, yo te doy gracias, hecho está, y el testimonio es para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.